Este video le pertenece a México Armado, el iceberg del ejército mexicano. Alguien dijo, México no tiene un ejército para la guerra, el de México es para la defensa. Desde que México logró independizarse de España en 1821, las Fuerzas Armadas han protegido al país por mar, tierra y aire. A lo largo de casi 200 y 100 años, la Marina, el Ejército, la Fuerza Aérea y la recién creada Guardia Nacional han obtenido una historia, pero no todo es miel sobre hojuelas, las Fuerzas Armadas también poseen sus misterios, curiosidades y hasta episodios oscuros, que hoy te traigo en este iceberg de creación propia, que si bien el título dice que es del Ejército, abarcaremos a las Fuerzas Armadas mexicanas en general. Espero que mencione el tema de la gente con SIDA en el ejército, porque por ahí estoy investigando que hay mucha discriminación con gente que tenía ETS y que algunas veces hasta contraían las ETS en el ejército. Ya veremos, chat, ya veremos. Se va a poner bien Void. Hola, ese doctor. Hola, Carmencita. ¿Qué pedo con tu comentario, Carmencita? Estados mexicanos en camuflaje. En el año 2008, la Secretaría de la Defensa Nacional anunció el cambio del patrón de camuflaje de sus uniformes, pasando a ser un camuflaje verde pixel, pero lo que muchos no saben es que los píxeles que forman el patrón tienen la forma de cada uno de los 32 estados que forman México, desde Chiapas hasta Baja California, solo que poniéndolos en forma cuadrada para darle forma al patrón, haciéndolo un camuflaje bastante curioso así como único en el mundo. Oye, eso está interesante, ¿eh? Yo nunca hubiera notado eso. Lenguaje militar. Dentro de las Fuerzas Armadas existe su propio lenguaje, algo así como los modismos, palabras como prangana o bofe son desconocidas por aquellas personas ajenas a la institución, por poner un ejemplo, la palabra chiluda significa historia o anécdota. A ver, cuenta la chiluda. Comunidad de YouTube. En tiempos más recientes, muchos militares y exmilitares han creado sus canales de YouTube donde nos... ¿Nunca quisiste ser militar, traje? No, güey. No, al chile no. Y mira, un poco de mi lore, que yo sé que han de estar hambrientos de un poco de lore de mi vida porque casi no cuento nada. Mi jefe, mi papá, fue militar, güey. Y hay una anécdota muy interesante de mi señor padre, que es que una vez fue como una especie de, no sé si le digo un operativo o misión, pero como que los dejaron abandonados en una zona, o sea, iban armados, como que iban a un enfrentamiento, no sé la verdad. Los dejaron abandonados en una zona, o sea, se fue el helicóptero y quedaron ahí como por 2 días y lo único que había para comer, porque era un sembradío, o sea, era un llano, pues, era como unas parcelas, pero muy alejadas. Lo único que tenían para comer eran cebollas. Entonces, o sea, 2 días completos, güey, nada más comiendo puras putas cebollas. Entonces, por eso dicen que me gusta mucho comer cebollas, porque saqué eso de esos días de mi jefe. Cuentan sus experiencias en el ejército, anécdotas, consejos El traje para es como aquellos que una desean cebolla, ingresar a la tiene vida capa. castrense. Encontramos a usuarios como el Sargento 43, el Gafe 423 o MC Razo. Cuando acabes de ver este vídeo, date una vuelta por sus vídeos, ya que varios datos de este iceberg fueron obtenidos Guácala, de una sus cebolla, vídeos. no me gusta, prefiero una ver. Yo tengo un amigo que su papá es Redes ex sociales general. Sedena y Semar. Desde YouTube, Facebook y Twitter, las Fuerzas Armadas poseen sus propias redes sociales, donde suben el día a día de sus miembros, convocatorias a planteles militares o a algún batallón, días festivos o históricos, etc. Cambio de nombre. Anteriormente, la Secretaría de la Defensa Nacional se llamaba Secretaría de Guerra y Marina. Esto cambió el 1 de noviembre de 1937, cuando el entonces presidente Lázaro Cárdenas le cambió el nombre al que ya todos conocemos. Armas nucleares.
Existe una leyenda urbana que dice que en la década de los 60 el presidente Gustavo Díaz Ordaz mandó a construir de 6 a 8 bombas atómicas como las lanzadas sobre Japón, y que posteriormente la Marina habría realizado su detonación en África, pero que se mantuvieron en secreto de todo el mundo y fueron resguardadas en algún lugar del desierto de Sonora. Esta leyenda resultó ser falsa, debido a que en los 60 México no poseía la economía, infraestructura y experiencia para construir una bomba nuclear, además de los recientes archivos desclasificados que revelaron que Gustavo Díaz Ordaz fue un agente de la CIA, por lo que de haber sido real es cierto, esa no se la sabían y yo me la sé porque lo tengo para mi iceberg. Uy, ese iceberg, cuando lo vean van a decir, no mames, que te la rifaste. Y me van a aventar dinero y así me van a amar. Ojalá llegue ese día. Ay, no, chat. Hoy me lo he pasado editando esa mierda. Estoy harto de editar ese audio. O sea, ni siquiera estoy editando el video. Simplemente estoy editando el audio, quitando los errores. Pero es que son tantas horas, güey. Hablamos de que son como más de 15 horas, güey. No, más de 20 horas en crudo que eran. Ahorita voy por la hora 12 más o menos. Es un chingo, güey. Es un chingo. Y ni siquiera lo he terminado porque he encontrado más puntos. Pero bueno, volviendo a lo que decía este güey de que Ordaz fue como agente de la CIA. Yo descubrí mientras investigaba el iceberg que Ordaz, digamos que no le dijeron la matanza de Tlatelolco, pero los gringos sí fue como pues estaría chido. ¿Sabes? Como cuando alguien no te dice, haz esto, pero te dicen ay, ojalá alguien hiciera esto. Y tú vas de pendejo y lo haces. Bueno, así fue el pendejo de Ordaz. Así le dijeron de, no mames, pues es que estos güeyes del comunismo y así. Y Ordaz dijo, no hay pedo, yo lo arreglo. Y ya fue como que hace la masacre y los de la CIA así de, qué triste, ¿no? Pero bueno. No hay pedo, bien hecho. Las bombas a Estados Unidos y posteriormente habría hecho Operación Cóndor, no me acuerdo cómo le pusieron al nombre de esa operación, pero básicamente Ordaz y varios altos mandos, y cuando digo altos mandos no hablo del pinche gobernador de Puebla, hablo de un cabrón así que o vicepresidente, aparte de Ordaz que era el presidente, gente así del más alto estatus. Es como que tú dirías, bueno, pues le son fieles a su país, pura verga, o sea, eran informantes de la CIA, güey. O sea, básicamente se la mamaban a los gringos, como en el 90% de la gente que llega a altos mandos, no sé qué. También el Porfirio Díaz, güey, o sea, la neta no sé qué tienen los mandatarios con decir, ay, pues ya llegó un alto mando, pues voy a volverme gringo, güey, pues al chile, o sea, tienes que entender que a los gringos, Operación Condón, ponen. Operación Condón. No, o sea, tienes que entender, güey. Así, yo agarraría los hombros a Porfirio Díaz y le diría, güey, tienes que entender que esos güeyes les vales verga. O sea, tú eres el equivalente a la vieja que el vato se coge y la manda a la chingada cuando encuentra una mejor. Así eres tú, güey. No se va a quedar contigo, no va a abandonar a su esposa por ti, entiéndelo. Pero pues hay presidentes que sí eran como muy de, no, es que yo quiero volver a México, Estados Unidos 2, y estoy dispuesto a matar a los indígenas y lamerle el escroto al presidente americano de turno con tal de que diga, tú eres el chido y tú vas a ser Estados Unidos 2.0. Cuando realmente México no ocupa ser Estados Unidos 2.0. O sea, México simplemente tiene que ser pues, un buen México, ¿no? Observación del águila real. El animal nacional de México y escudo en la bandera, se encuentra en peligro de extinción. Ante esto, la Secretaría de la Defensa Nacional ha ayudado a conservar esta ave, teniendo criaderos y posteriormente liberando. Ocupan ser ellos mismos, exacto. Ejército ¿Se imaginan un presidente que fuera terapia, güey? No mames, eso sí estaría bien verga. En 2017, Resident Evil Vendetta aparece el ejército mexicano, en este caso un pequeño grupo, posiblemente de gafes bajo el mando de Chris Redfield, los cuales van a una mansión abandonada en algún lugar de Querétaro a arrestar a un contrabandista de armas. Pero para mala suerte la casa está llena de zombies y trampas, por lo que los soldados México, me gusta ese nombre. Como cualquiera al mando de Chris. Protección biológica y nuclear. ¿Sabías que el ejército mexicano cuenta con un grupo contra ataques químicos, biológicos y nucleares? Este grupo surgió el primero no mames, un Fede Lobo, güey. Encontramos un Fede Lobo, chat.
1 de octubre de 2013, Pidan un y su deseo. misión es atender emergencias biológicas y hasta nucleares. Fede Lobo Formado por táctico. apenas 128 militares, estos pueden ser movidos por la No Fuerza mames, es el Aérea a de cualquiera Monster los Inc. 32 estados de México, e incluso a países vecinos si estos lo solicitan. Uy, sí. Claro, bueno, vecinos podría ser Guatemala. Guatemala sí lo veo pidiendo ayuda a México, pero hoy si Estados Unidos nos va a pedir ayuda a nosotros. La única vez que Estados Unidos le pidió ayuda a México fue con el tema de los... que ni siquiera fue ayuda, fue más exigencia con el tema del narcotráfico. Y en la Segunda Guerra Mundial que pidió soldados que fueron y fueron héroes, güey. Cadetes del heroico colegio militar se creen mucho. Dentro del heroico colegio militar hay una tradición, la cual consiste en que cada grado va a poder molestar y hasta hacer menos al anterior. Para ser más claros, los de cuarto año pueden molestar a los de tercero, segundo y primero, los de tercero a los de segundo y primero, los de segundo a los de primero y los de primero deben soportar a los 3 grados superiores. Esto no sería un problema, de no ser porque todos los egresados de aquí piensan que afuera va a ser igual, ya que a personal de menor grado y hasta a civiles los quieren tratar igual que a los grados anteriores del heroico colegio militar. Por supuesto, eventualmente se les pasa, pero todos los egresados suelen actuar así. Sí, Estados Unidos pide ayuda a México cuando ocupa carne de cañón tamaulipeco. Pero pues, güey, o sea, al final de cuentas así siempre son las naciones. O sea, realmente a los políticos solo les interesa a la gente que miran como menos cuando se trata de, bueno, ve, muere por mí y ya, güey. Ya, no hay más. Fusiles para el bando republicano. En 1936 estalló la Guerra Civil Española, enfrentando al bando republicano contra el bando sublevado. El bando sublevado contaba con el apoyo de Portugal, la Italia fascista y la Alemania nazi, mientras que el bando republicano contaba con el apoyo de México y la Unión Soviética. Durante los 3 años que duró el conflicto, el presidente Lázaro Cárdenas, además de ayudas económicas y en suministros, otorgó 20.000 fusiles Mauser modelo 1910, además de unos cuantos Mondragón, siendo posiblemente los rifles, si eran rifles, ¿no? Los rifles Mondragón, ese es otro punto que me tiene el iceberg. Creo que fueron los primeros rifles semiautomáticos. O sea, ese fue un invento muy cabrón de México. También están los cañones Mondragón. Pero, o sea, no tiene que ver, güey. O sea, soy un pinche niño con TDAH, pero, güey, qué bonito, ¿no? Qué bonito apellido es Mondragón, ¿no? Yo quisiera apellidarme Mondragón. Como que tiene un... O sea, tú dices así en la clase, yo me apellido Mondragón, así de... Soy Miguel Mondragón. Mucho gusto. Y si es como que, ala, no mames. O sea, se impone, güey. Así de que no, pues soy Juan Pérez. No, soy Juan Mondragón. la primera vez que México intervino en La un verga. conflicto de otro país. Targaryen, ese güey tiene mitad sangre de dragón. Armas para Ucrania. Güey, no le deje de poner referencias que nadie entiende, güey, porque, o sea, yo sí las entiendo y me da risa y los güeyes se quedan como, no mames, ¿de qué se está riendo este pendejo? Y se van. O sea, no pongas esas cosas. Pone, yo me llamo Charles Martel. Güey, nadie va a entender la referencia al Chris Martel más que yo y me hace reír. Febrero de 2022, Rusia invade Ucrania comenzando la primera guerra en Europa desde las guerras yugoslavas y la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. El conflicto actualmente sigue en curso. ¡Hola, ese bazooka! ¡Qué miedo, güey! La embajadora de Ucrania entregó a bazooka México de una Team carta Fortress de 2, güey, del ucranianos, Soldier, en la cual solicitaban que México donara armamento que poseía en sus fuerzas armadas para poder combatir al ejército ruso. Entre el armamento que pedían se encontraban armas antitanque, armas pequeñas, municiones, fusiles de asalto, lanzagranadas y equipos de comunicación. Como era de esperarse, el gobierno mexicano se negó debido a la política pacifista de México. Uy, sí, muy pacifistas. Venta de terreno. Se planeaba vender un predio de 125 hectáreas del campo militar número 1F, el dinero supuestamente sería utilizado para echar a andar a la Guardia Nacional, se sabe que serían construidos unos departamentos lujosos en este terreno. Mucha gente protestó contra esta venta, algunos pedían que se construyera. Se vende $1,000 millones. Pidió que la Sedena le donara este terreno, pero al final la venta se canceló y el terreno siguió bajo control del ejército.
Militares celosos con sus uniformes. Los militares son muy celosos con sus uniformes, esto se debe al duro entrenamiento que pasan donde deben hacer sacrificios, así como superar sus límites físicos y psicológicos, es por eso que los militares odian que civiles o policías utilicen sus uniformes, Sí, güey, si tocados, haces fanart lo calzado, veo. grados, o alguna otra cosa que sea oficial del ejército, marina, fuerza aérea o guardia nacional, pues no tienen derecho a portar algo que no se han ganado aquellos que no han pasado por todo lo que ellos sí. Industria militar. Venustiano Carranza procuró tener un suministro de armas y municiones de fabricación nacional, bajo su famosa frase: hay que fabricar nuestras propias armas y municiones si no queremos que nuestros asuntos los decidan los que nos las proporcionan, esto debido a la enorme influencia extranjera en la Revolución Mexicana y decidir si entregaban armas o no y bajo qué condiciones. Fue así como el 16 de octubre de 1916, nacía la industria militar mexicana, misma que desde hace 100 años se ha encargado de suministrar de municiones y armas como fusiles de asalto o francotirador al ejército y fuerza aérea mexicana, y en tiempos más recientes ha fabricado vehículos como el DN-11. Pues tiene sentido, la verdad. Monopolio de armas. En 1972, se promulgó la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la cual además de determinar qué armas... A ver, me dio risa el comentario de este güey. O sea, primero me pone, traje, si te hago un dibujo y lo comparto en Discord, ¿lo vas a ver? Y le digo, sí. Y me pone, ten dignidad, güey. Pues si te estoy diciendo que sí, cabrón. O sea, que no entiendo. pueden poseer los civiles y cuáles se reservan para el ejército, también determinó Así que de además traje, de te la admiro un Secretaría de la chingo. ¿Te Defensa puedo Nacional, regalar, no nadie sé, puede un fabricar y pastelito? vender armas y Sí. municiones. No De mames, esta güey, manera, pinche compañías hambriado de como mierda. Mendoza y Trejo Perdón. dejaron de fabricar armas así Bueno, no como me venderlas, regales nada. teniendo la Sedena un monopolio, pues solo esta podía comerciar y fabricar armas. Esto cambió en la década de los 90, cuando a Mendoza se le autorizó fabricar rifles para civiles y armas para la policía y el ejército, y en 2010 Trejo volvió a fabricar pistolas. Exposiciones y desfiles. Hola, gatito. Las Fuerzas Armadas suelen realizar exposiciones a lo largo y ancho del país, estas son llamadas la Gran Fuerza Hola, de pollo. México, en ellas podemos observar las armas y equipo que utilizan, y en el caso de los desfiles suelen realizarlos el 16 de septiembre, el 20 de noviembre y el 5 de mayo, siendo el del 16 de septiembre en la Ciudad de México el más grande que realizan cada año. Voluntarios para Ucrania. Muchos mexicanos han ido como voluntarios a combatir contra las fuerzas rusas en Ucrania, quizá el caso más conocido sea el de Luis, un ex militar que de combatir narcotraficantes en México, ahora se encuentra combatiendo en Ucrania. Yo la neta, si no tuviera nada, así de que, güey, no tengo carrera, no tengo familia, no tengo así de que nada importante. En plan de, ¿sabes? O sea, tengo familia, pero pues tampoco es como que me den mucho. Yo sí diría, güey, pues, o sea, si me voy a pelear al ejército, ya sea mexicano o al que sea, mínimo, tengo un techo, tengo comida, dan becas. Obviamente o sea, voy a arriesgar mi vida, no soy tonto. Y la neta, yo sí sería procuraría irme a otro lado a luchar. Porque la neta, o sea, si ponemos así balance de calidad-precio de dónde conviene más luchar, conviene mucho más luchar por otras naciones que por la mexicana. O estoy mal, chat. Porque siento que en Estados Unidos si te balacean y sobrevives, ya es como un no mames. O sea, tú vas a vivir el resto de tu vida mínimo con una calidad decente. Y decente Estados Unidos, ni siquiera decente México. Y si te balacean en Ucrania, lo mismo. Es como que tienen a los soldados en muy buena estima. Y si tú ¿cómo se les dice? Pues en batalla, si quedas mal, si te cuidan. Y en México creo que también, o sea, creo que tampoco son tan malos, pero pues en nivel México. Vídeos antiguos. En las redes sociales de la Secretaría Acá de no la te Defensa tirarían con Nacional, artillería pesada y encontramos vídeos tanques. antiguos del ejército Pues sí, y pero si fuerza voy aérea, allá, igual desde voy a tener desfiles, tanques y artillería entrenamientos, pesada. plan Tampoco es como DN3, exposiciones, una todos gran de los cosa. años 50 hasta la actualidad.
Comerciales de televisión. Anteriormente la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina ponían comerciales en No, no, televisión. no. Pone Rockman. Ni tanto. Si hay muchos homeless exmilitares en USA. A ver, no lo dudo, pero en plan de que hayan sido heridos en batalla, lo dudo. Y si lo son, pues está raro. Porque según yo, si te hieran en batalla, y es como, a ver, güey, o sea, me disparan en la pierna y para siempre ya quedé cojo. O sea, no me puedes mandar a la guerra. Según tengo entendido, si es como toma una pensión vitalicia, güey, así, y pues, te damos tal beneficio. Ya si quedas en la calle, ya, pues, no sé, güey, pues te lo gastaste mal. Pero según yo, sí te dan para vivir. Televisión abierta para convencer a más jóvenes a formar parte de sus filas, ya sea en un cuartel o en un plantel militar. Actualmente creo que esto ya se dejó de hacer. Mudanza a 22 zona militar. Antes del 2010, la 22 zona militar se encontraba en la ciudad de Toluca en el Estado de México, pero el crecimiento exponencial de la ciudad acabó haciendo que esta quedara rodeada por la misma, siendo inadecuada para las actividades del ejército. Es por eso que la zona terminó siendo trasladada al municipio de Tenango del Valle, también en el Estado de México. Actualmente el lugar donde se encontraba es un parque público. Música de Geilo en video de La Sedena. Al parecer los militares son fans de Geilo. En un video sobre el traslado del Águila Real, La Sedena se le ocurrió poner de fondo una melodía del juego pensando que nadie se daría cuenta, pero fue todo lo contrario, tanto así que La Sedena borró el clip de sus redes sociales, Qué pero capo, actualmente güey. está en YouTube y cualquiera puede verlo. Poniendo una canción de Ayuda a Halo, güey. Estados Unidos. En el año 2005 el huracán Katrina golpeó a la ciudad de Nueva Orleans. El entonces presidente Vicente Fox decidió ofrecer un contingente de ayuda humanitaria, mismo que los Estados Unidos agradecerían. Los militares se alojaron en Texas y en Mississippi, siendo la primera vez que militares mexicanos fueron a ese país desde la Segunda Guerra Mundial y la primera que un convoy militar de México rondaba por territorio estadounidense desde la guerra. Güey, la neta. La primera que un convoy militar. Es que, güey, sí estamos muy. A ver, chat. Yo pienso que el ser chaparro o no ser alto, pues tampoco debe impedirnos, ¿no? Llegar a nuestras metas y la fregada. Pero ustedes qué opinan de eso de no voy a ser la neta. O sea, ser militar de unos 70 está cabrón, o sea. Porque pues a final de cuentas se supone que tienes que ser un arma, ¿no? Entonces, así como, güey, ¿cómo competimos, güey? ¿Cómo competimos con estadounidenses de 1.90 y un cabrón de 1.70, cabrón? O sea, ¿sabes? Tienes que tener mucho, tienes que hacer mucho más esfuerzo para ganarle vergazos a alguien de 1.90 midiendo 1.70. Militar de México rondaba por territorio El ser chaparro para la guerra es muy estadounidense desde la bueno, guerra con pues ni ese país en tanto, güey, una pelea te rompen la 1846. madre. Museo Militar de Güey, la neta sí son bien alucines. Eres como una daga. Eres como una daga envenenada, traje pequeño pero peligroso. Aviación. Si pensabas que esto solo pasaba en Europa o Estados Unidos, Es como ser un arma difícil de La tocar. Secretaría de la Defensa Nacional ¿Cómo cuenta se con nota su que no han propio peleado museo de usted? aviación abierto junto Eres con el como nuevo una aeropuerto tachuela. Felipe Ángeles. Cuenta con varias aeronaves que han servido a la Fuerza Aérea a lo largo de más Eres de como una 100 pinche años. pulga. Prohibido exportar armas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué México nunca vendió armas como el FX o el vehículo táctico de N11 a los demás países? Bueno, en la Yul, que deja de hacer referencia. Es que Yul que pone, es que lo tienes que cansar. Ay, no mames. Ay, es que, güey, me recordó esa pendejada que siempre dicen todos los imbéciles. Siempre dicen todos los imbéciles lo mismo. Siempre, es que los tienes que atacar y alejarte. Sí, güey, por favor. Por favor, güey, nunca te has peleado en tu vida así de, no, es que si eres más pequeño, tienes que pegarles y alejarte. Tienes que pegarles y alejarte, siempre manteniendo la distancia. No, es que tienes que usar el peso en su contra. Ay, por favor, o sea,
Sí, o sea, obviamente tienes que hacer todo eso, pero ¿sabes lo jodidamente difícil que es hacer eso con un tipo que tiene los brazos más largos que tú? ¿Sabes lo difícil que es usar el peso en contra de un tipo mucho más alto que tú? ¿Sabes lo difícil que es eso? Sí lo sabes, ¿por qué se dice esas pendejadas? Es que me recuerdo un montón al comentario que puso un güey en el chat una vez, de que si, no recuerdo quién fue, güey, por favor pónganlo. Pero fue un pendejo. Lo amo, güey, o sea, lo amo. Pero fue un pendejo que dijo así de que no, o sea, yo no entiendo por qué si te asaltan, eh, o sea, por qué no a los ladrones les disparan en la mano y así sueltan la pistola. Sí, ¿verdad? O sea, ¿por qué no así los policías cuando se están enfrentando, por qué no en vez de disparar a la persona y matarla, mejor le disparan en la mano y ya, pues, ya no puede agarrar la pistola, ¿verdad? Sí, güey. Sí entiendo lo jodidamente difícil que es darle la mano. La década de los Mejor, 50 el no, no, gobierno no, tengo una mejor idea. Y si le disparas en la pistola en vez de la mano y así le explota la pistola y ya queda inutilizado para que la recoja con la otra mano y ya se le quede herida la mano porque pues, le dispararon y le explotó la pistola, ¿no? ¿O estoy loco, chat? impuso una ley que prohíbe la exportación de instrumentos de guerra, ya fueran armas cortas, No, es que vehículos y tienes que atacar y municiones. Es por eso que alejarte. México y la Sedena no exportan nada que sea considerado como de guerra, pues Ya sus me quiero mismas ver así leyes se contra lo la prohíben. roca, güey. Así, no, es que chat, yo le puedo ganar a la roca porque así le pego en la cara y me alejo. Y ya así de que, no mames, no lo puedo alcanzar. Y así salto para atrás y tal, así cuando se. No, no, y lo canso, lo tengo que cansar. Porque es otra pendejada que dice, no, es que tienes que cansarlo. Sí, sí, a la roca, así cuando me quiera pegar, así me alejo y ya le pego, así cuando él me intenta atacar después de que me intentó atacar. Entonces así de, no mames, y me va a perseguir y lo canso. Y se hacía de, rayos. Y luego de eso llego y con una técnica así de capoeira, así le hago, y uso su propio peso para que se caiga. Y luego saco mi pistola y le disparo en la mano. El mítico video de Luis Miguel, grabado en el heroico Colegio Militar y la Base Aérea de Santa Lucía, este video fue autorizado por el secretario de la Defensa Nacional, Antonio Riviello Bazán, quien consideró que serviría para que más jóvenes ingresaran al ejército, algo que sí ocurrió. Uno de los problemas para grabar este video fue que se le pidió a Luis Miguel cumplir con todas las reglas del heroico Colegio Militar, entre ellas el corte de cabello. Al final este aceptó ya que se le dejó conservar una parte del mismo para futuros conciertos, además que el cantante tuvo que tomar una semana de entrenamiento militar, supervisado por el cadete Tello. La escena del F5 fue realizada por un piloto de la Sedena y no por Luismi. El video fue todo un éxito y sirvió para mejorar la imagen del ejército, además de aumentar el número de aspirantes al heroico colegio militar. Güey, qué mamada lo de la cartilla militar, a la neta. O sea, un famoso todos sabemos que ni en pedo lo llevan a pelear. Ay, no. La neta, siento que ya no es tan necesaria la cartilla militar. Antes la veía más necesaria, pero actualmente todos los trabajos son informales, güey. Nadie, a menos de que sea algo de gobierno, nadie quiere tener un trabajo formal porque implica un montón de mamadas. Y ya nadie quiere tener una empresa formal porque implica pagar un montón de impuestos. Cánsalo y después puro tatacay. Sedena no suministra equipo. Si piensas ingresar al ejército es mejor que vayas ahorrando, debido a que la Sedena no suministra todo el equipo a sus soldados, sino que estos lo deben comprar ellos mismos, en su mayoría en tiendas afuera de los batallones. Cosas como los parches de la región, el grado y el nombre o el forro del casco deben ser compradas por uno mismo, ya el uniforme y las botas si te las proporciona la institución. O sea, te hacen comprar tu propio uniforme todavía que te vas a morir por ellos, los culeros. Ya parece Civiles Oxxo. versus militares. Esto ya es algo lamentable, en más de una ocasión los civiles de varios poblados han corrido, golpeado y desarmado a los militares con el objetivo de que estos no entren al pueblo. Desafortunadamente los militares no pueden hacer nada porque sería considerado un abuso de fuerza, y esto ocurre en su mayoría en lugares controlados por el crimen organizado. Olvidan a Guardia Nacional.
Esto ocurrió en el estado de Coahuila, cuando la Guardia Nacional se detuvo en un Oxxo y un elemento se bajó a comprar, pero de repente partieron olvidando que su compañero seguía abajo, ya hasta más tarde que se acordaron y regresaron por él. Guerra desde antes del 2006. Quizá para muchos el 2006 fue el año en el que los militares salieron a las calles, pero lo cierto es que desde antes estos ya se encontraban ayudando a combatir al narcotráfico. Por ejemplo, desde los años 70 el ejército ayudó a destruir varios plantíos de marihuana. En noviembre de 2002 el fundador de los Zetas fue abatido por el ejército, y en 2004 el presidente Fox envió al ejército a patrullar a Reynosa. ONU pide retirar militares. El 12 de abril de 2020. Güey, ¿se imaginan ser militar en el sexenio de Calderón? Qué horrible, güey. O sea, es un sí o sí de que en algún momento vas a tener que combatir, güey. Qué cagada. 22, la ONU pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador retirar a los militares de las calles, ya que se consideraba como un fracaso la guerra contra las drogas, además de la enorme cantidad de denuncias por violación de los derechos humanos y desapariciones forzadas. Obviamente AMLO se negó a regresar al ejército a los cuarteles. Trade Winds. Desde el año 2014 México participa en los ejercicios Trade Winds, y este año 2022 nuestro país ha sido elegido como sede, específicamente las costas de Quintana Roo, por lo que del 7 al 21 de mayo, buques y tropas extranjeras de 22 países ingresarán al territorio nacional, con el objetivo de mejorar la seguridad en el Caribe, siendo la primera vez que México participa en ejercicios de este tipo. Guerra contra el narcotráfico. La llamada guerra contra el narcotráfico inició el 11 de diciembre de 2006, cuando el presidente Felipe Calderón anunció el llamado Operativo Conjunto Michoacán, en el cual envió 6.500 soldados a combatir a los carteles que residían ahí, y desde entonces las Fuerzas Armadas han tenido participación en las tareas de seguridad pública a fin de acabar con la violencia en México. No obstante, resultó todo lo contrario, pues la violencia en el país aumentó a niveles muy altos, además de que lugares como Ciudad Juárez, ¿Incineración de droga? Espera un segundo, ¿se quema la droga? Bueno, asumo que se le pone algo más que simplemente droga, ¿no? O sea, algo que nulifique los efectos que sería olfatearla. ¿Verdad? Ciudades más peligrosas del mundo, sin no la quemaron nomás, o sea, sí, voy a agarrar droga y la quemo. ¿Verdad? ¿Verdad, chat? Separación Semar-Serena. Imagínate prender un chingo de marihuana. La Secretaría de la Defensa Nacional también se encargaba de la Marina Armada de México, pero fue hasta 1944 cuando el presidente con tenis no, pero sí me llegué a encontrar militares ahí bastante frecuentes. Por lo que se frecuentes. creó la Secretaría de Marina, quitándole a la ¿Qué está haciendo este güey? ¿Sí es normal que se lo ponga en la entrepierna? Así de, oye amigo, ¿por qué te estás poniendo la bandera en la entrepierna? Sedena el control de la Marina. Gesta heroica de Veracruz. En 1914, en plena revolución, y tras un tenso momento en las relaciones con Estados Unidos, la mañana del 21 de abril la Marina estadounidense bombardea el puerto de Veracruz, y posteriormente desembarcan tropas para ocupar la ciudad. En este acto los cadetes de la Escuela Naval tomaron las armas para defender la ciudad. El más destacado fue el teniente José Azueta Abad, quien tomó una ametralladora para enfrentar al ejército estadounidense. Hoy en día hay una placa conmemorativa en el lugar donde cayó en combate. Ascenso a heridos. Durante el sexenio de Felipe Calderón, y con el inicio de la guerra contra el narcotráfico, y posiblemente con el fin de motivar al ejército a pelear, a los que resultarán heridos en algún enfrentamiento se les subía de rango. Para que me entiendan, si un cabo era herido, instantáneamente este ahora era un sargento primero. Claro que ya después esto se dejó de hacer. Chaval, que es de esas tipo así como agujeros legales tan bonitos, así de que te enteras de, güey, pon tú, ¿sabías que puedes vender la plaza? O de que están vendiendo las plazas baratas, o así de, güey, ¿sabías que si te hieren en combate te vuelves general? ¿Neta?
méteme un tiro, güey, méteme un vergazo. Yo se les diría así de, güey, ¿cómo le hago para salir herido sin morir? Y ya la verga, o sea, ya es como, se me hace más seguro que me metan un plomazo y sobrevivir y ya no tener que volver a luchar antes que seguir luchando, güey. Fundación Real del Ejército. Quizá muchas veces hemos oído que dicen que el ejército mexicano combatió en la batalla de Puebla, o en la guerra con Estados Unidos, pero esto es un error, y es muy simple. El ejército mexicano se creó el 19 de febrero de 1913, esto mismo Pues sí, reconocido nombre por la funable, Secretaría pero de no la van a Defensa saber que fue Nacional, fuego teniendo amigo, güey. apenas un siglo de existencia. Es por eso que en esta serie de vídeos, tampoco veremos cosas ocurridas antes de esta fecha relacionadas al ejército. Víctor Gama. XHGC Canal 5, al servicio de la comunidad. Pedimos ayuda para localizar a Víctor Gama Tavera, de 20 años de edad. Se ignora su paradero desde el 28 de mayo del año 2000. Víctor Gama Tavera es un militar que habría desaparecido en el año 2000 a la edad de 20 años. Sabemos que era militar gracias a que en su foto vemos el uniforme verde olivo que utilizaba el ejército en el año 2000. En agosto de 2012, la que sería su hija seguía buscándolo, esta vez vía Twitter, por lo que de seguir vivo, Víctor tendría entre 40 y 41 años de edad. Rescate de Ucrania. Debido a la situación de guerra en Ucrania, los mexicanos que se encontraban viviendo el país de Europa del Este tuvieron que huir a varios países fronterizos con Ucrania. Ante esta situación, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para sacar a los mexicanos que desearan volver. Se sabe que hubo un segundo vuelo. Hincha. Qué raro que mexicanos decidieran volver a México. Cadete del heroico colegio militar se desmaya. El 9 de febrero de 2017, en el marco del 104 aniversario de la Marcha de la Lealtad, un cadete del heroico colegio militar se desmayó durante el acto cívico en el que se encontraban militares y el presidente Enrique Peña Nieto. El cadete fue llevado al hospital, concluyendo que tenía un esguince y traumatismo craneoencefálico. Al día siguiente, el presidente Enrique Peña Nieto declaró que el cadete cayó con honor. Haberlo hecho de otra manera era no caer con honor. Había que hacerlo de esa manera. Ellos con honor. Es un pendejo de Peña Nieto. Planes Serena. La Secretaría de la Defensa Nacional posee un total de 3 planes, estos son abreviados como DN y significan Defensa Nacional. El Plan DN1 o Defensa Nacional 1 consiste en movilizar al Ejército y Fuerza Aérea, así como a las reservas del Ejército en caso de guerra o intervención extranjera. Este plan nunca ha sido activado. El Plan DN2 consiste en sofocar alguna insurrección o movimiento armado al interior del país que quiere derrocar al gobierno en turno. Este plan solo se ha activado una vez, concretamente en 1994 contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas. Hola, Jonah. El Plan DN3 o Defensa Nacional 3 es el de ayuda a la población en caso de desastres naturales. Este es el plan que más veces se ha activado. Fíjense, a mí me gustaría ser soldado, pero me gustaría ser soldado de esos, güey. Así de que voy a zonas, es como que, no sé, güey, te toca ayudar en plan dando comida, güey. Te toca en plan de, pues una viejita se lastimó y ocupa que alguien la atienda. No sé, güey, hay una pelea y tú tienes que separarlo, ¿sabes? Así como en plan casi como policía o sheriff. Pero no en plan de, no, güey, me voy a hacer con los narcos. Nada, qué hueva. No, que eso que lo haga otro. Es el plan que más veces se ha activado. Yo quiero dar caldito. Yo quiero dar pinche pozole. Primera Guerra Mundial. Yo quiero ser un México gato. estuvo a punto de entrar a la Primera Guerra Mundial en enero de 1917. Yo quiero ser el pozole, pone un güey. El presidente Venustiano Carranza recibió el telegrama Zimmermann, en el cual el imperio alemán le proponía atacar a Estados Unidos con ayuda alemana para recuperar los territorios perdidos en 1848. No obstante, Carranza se negó debido a los problemas internos de México. El telegrama fue interceptado por la inteligencia británica y entregado al gobierno estadounidense, que llevó a que este país declarara la guerra a Alemania en abril del mismo año. Límite de tiempo.
Dentro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana existe un límite de tiempo para subir de grado, el cual es de 9 años, por lo que si durante ese tiempo sigues ostentando el mismo grado y no logras subir, la institución te dará las gracias y te darán de baja del Ejército o la Fuerza Aérea. Desconozco si esto también ocurre en la Marina. Cancelan 15 años. Era 2020 y en plena pandemia, en Ayoquetzco de Aldama, en el estado de Oaxaca, se había organizado una fiesta de 15 años, esto por supuesto rompiendo con las restricciones. Güey, ¿qué tendrán las gafas que hace lucir a todo hombre como débil, güey? Watch este vato. O sea, a ver, chat, ¿cuántos de ustedes creen que le ganarían a este vato? Obviamente sin arma. Así de, sin arma, güey. Es más, hasta le dejan el chaleco antibalas. Pero ¿cuántos de ustedes? Yo pienso que le ganaría a este güey. O sea, mírenlo. O sea, yo sí digo, nah, a este güey le parto la madre. Ay, tengo un insecto en la mano. O sea, siento que este güey sí tiene cara así como de que le hace un sopapo y se cae y se queda callado, güey. Le doy un beso para calmar. Organizadas para detener el aumento en el número de casos de coronavirus. Las denuncias de vecinos no se hicieron esperar, y se presentó la Guardia Nacional junto con la Policía Municipal. Se sabe que se intentó evitar el paso de los militares y hasta sobornarlos. Al final la fiesta se canceló y hubo un arrestado. Pone, si lo... Detención de Hijo de tu puta madre, güey. Cállate los hocico, Yulke. Pone, yo lo canso y le gano. militares de Estados Unidos. Si uso su mucho peso. 2019, una unidad de la Guardia Nacional de Estados Unidos Ay, iba a bordo de una camioneta sin identificación. Soldados de México, sin darse cuenta, cruzaron el límite de ambos países, en este caso de Texas y Ciudad Juárez. Desarmaron a los militares estadounidenses y los revisaron, procedieron a dejarlos ir. Como era de esperarse, esto causó molestia en el presidente Donald Trump, pero no pasó a mayores este incidente. Soldados cruzan frontera. En septiembre de 2021, 14 soldados cruzaron por accidente la frontera a través del Paso, en Texas. Los militares fueron detenidos y desarmados, los vehículos también fueron revisados. Solo un militar llevaba hierba de esa que te pone en un estado indebido. Los militares, al igual que sus armas y vehículos, fueron devueltos. Ey, chat. A ver. Yo creo que si estás en el ejército y ya estás asumiendo que te van a matar. Y la neta, yo si estuviera en el ejército, sí fumaría mota y sí me metería esteroides, güey. Sí, ya me valdría madres, güey. Así de, güey, o sea, yo sé que me puedo morir, entonces... Ay, no te metas esteroides porque a los 40 años te vas a morir. Nah, me vale verga, güey. O sea, si ya me voy a morir, aparte ya es como que ya, o sea, yo soy totalmente en contra de las drogas. Cualquiera, güey. O sea, yo ni siquiera tomo alcohol. Pero si estoy en un punto así de que, güey, soy narco, soy militar, soy policía, pero policía güey, que a diario me balaceo. Chinga su madre, güey, pues ya me va a morir de todas formas. Mínimo voy a estar mamado, ¿sabes? A México, no hubo ningún comunicado al respecto por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Tratado de Bucareli. Firmado en la Ciudad de México, en la calle de Bucareli. No, gatito, no me follaría un compañero. Entre México y Estados Unidos era compensar a los ciudadanos estadounidenses que perdieron sus propiedades o se vieron afectadas durante la Revolución Mexicana. No obstante, se dice que este tratado es la principal razón del atraso no solo tecnológico, sino militar de México. Con el objetivo de que México quedara vulnerable, el tratado supuestamente prohibía a México desarrollar armamento de guerra como tanques, aviones o submarinos, aunque se sabe que en su mayoría todo esto fue gracias a los conflictos internos vividos en el país a comienzos del siglo XX. Derribó de helicópteros. Desde el año 2006, la Secretaría de la Defensa Nacional ha perdido 46 helicópteros y aviones en la guerra contra el narcotráfico, muchos siendo derribados con fusiles de francotirador, lanzacohetes RPG-7, y hasta con ametralladoras. Conflicto México-Guatemala.
Este conflicto diplomático ocurrió en 1958 y 1959, el motivo fue el ataque a embarcaciones mexicanas por parte de la Fuerza Aérea Guatemalteca, debido a que éstas cruzaban ilegalmente a pescar. Esta crisis casi se convierte en un conflicto armado, pues ambos países movilizaron tropas. México además movilizó varios cañómeros de la Secretaría de Marina en las costas que limitaban con Guatemala. Afortunadamente todo se resolvió y no pasó a mayores. Ah, güey, ¿cómo amo estos icebergs? Así de que, güey, edición simple, temas variados poco conocidos, un buen loquendo, güey. No pido más. O sea, no pido una edición buena, no pido un güey que ande hablando así todo el tiempo. O sea, no. Simplemente lo básico. La musiquita de siempre, ni siquiera puso música distinta, pero es que es lo que quiere uno, güey. O sea, sin memes, güey. Sí, así, sin pinches temas súper tocadísimos, güey. Así. No. A gusto. Militares robando. Un cabo y un soldado fueron captados robando en una tienda de la ciudad de Tijuana en Baja California. Los dos soldados, junto con el sargento que estaba al mando, fueron arrestados por este hecho y se encontraban presos en la prisión militar de la Segunda Región Militar. Los dueños de la tienda dijeron que entre dinero y productos, se habrían llevado casi el equivalente a 10,000 pesos. La madre. Tienda 10,000 armas. pesos de productos. La Secretaría de la Defensa Nacional posee la única tienda de armas legal en el país. Esta se encuentra en la Ciudad de México, y es donde debes arreglar tus papeles para poder poseer un arma en tu domicilio, así como donde puedes comprarla. Cabe resaltar que está prohibido decir su ubicación y anunciar lo que vende, así como grabar en su interior y entrar con gorra. Ataque al H2. La llamada Operación Barcina tenía como objetivo capturar al presunto líder del cartel de los Beltrán Leiva, el H2, quien se convirtió en objetivo prioritario luego de una emboscada a militares en septiembre de 2016. Al final este fue abatido por un helicóptero artillado de la Marina. Los vídeos pueden ser vistos en cualquier lado. Nomás para eso sirve la cartilla militar. En realidad la cartilla militar es para que sepas luchar y en caso de una guerra te puedan llevar. En teoría, si no tienes la cartilla militar, lo que van a hacer es meterte una bola de fregazos y mandarte a la guerra sin saber. No, hombre, chat. La neta, lo peor que puedes hacer en el país es irte. ¿Cómo se le dice esa cosa? Desertar. Si desertas, literalmente tienen orden de dispararte. No hay nada que odie el país. Hay dos cosas que odia el país. Uno, alguien que no paga impuestos. Y dos, alguien que no está dispuesto a morir ciegamente por el país. Es lo que más odian, güey. Así de, no mames, ¿cómo no vas a morir por mí? Yo que te he dado todo. Así lo miran ellos. Es como, no, güey, o sea, la neta es que no me has dado nada. Guardia Nacional. Esto ocurrió en Tlalpan, Ciudad de México, en las afueras de una tienda departamental. Un señor denunció frente a elementos de la Guardia Nacional a un elemento que le pidió el número de teléfono a su hija. Cabe resaltar que la niña tenía 12 años. La Guardia Nacional informó ¿Qué pedo? que no tolerará acciones de este tipo, y que se llevaría a cabo la sanción correspondiente. 12 años. Militares ebrios. Un elemento de la Guardia Nacional fue captado ebrio en el municipio de Xico, en Veracruz, en este caso durante unas fiestas patronales, donde se le ve tambaleándose ayudado por un civil y otro elemento. La Guardia Nacional fue desplegada para vigilar, pero en el pase de lista faltaban 3 militares, que después fueron encontrados en estado de ebriedad. Servicio Militar Nacional. Gracias a la Segunda Guerra Mundial. El 28 de mayo de 1942, el presidente Manuel Ávila Camacho declara la guerra a las potencias del eje a través de radio en cadena nacional, después del ataque a las embarcaciones llamadas Potrero del Llano y Faja de Oro. De esta forma México entraba a la Segunda Guerra Mundial, pero bajo un papel defensivo. Sin embargo, el gobierno se dio cuenta de que el país solo contaban con 50,000 soldados, una cifra muy baja para defender al país en caso de una invasión de Alemania o Japón, razón por la cual se creó el Servicio Militar Nacional, con el objetivo de elevar el número de soldados listos para la defensa del país. El servicio continúa hasta la actualidad, pero ahora es más un servicio social que militar.
Museo de Enervantes. También conocido como el Museo del Narco, de este tipo de museos solo hay 2 en el mundo, y uno de ellos está en México. Ubicado El en Lomas de Museo del Sotelo, en la Narco. Ciudad de México, y bajo control de la Secretaría de la Defensa Nacional, en él encontraremos todo lo relacionado a la lucha de las Fuerzas Armadas contra el crimen organizado, así como del crimen organizado y sus formas de operar. Encontramos todo tipo de drogas, formas de transportarla, armas y objetos pertenecientes a líderes del narcotráfico en México. También hay animales disecados como Suyaki, un perro policía que es el que más drogas ha detectado en el ejército mexicano. Oye, ese es un punto que estaría bueno meterlo al iceberg, ¿eh? El del perro que ha detectado más drogas. Solamente este museo no está abierto al público, solo militares, periodistas o personas con un permiso especial pueden entrar en él. Legión de guerrilleros Siempre lo han mexicanos. hecho lo de reclutar gente con anuncios falsos, Este particular Yulke. ejército nació en 1942, su creador Antolín Jiménez era un excombatiente de la revolución bajo el mando de Pancho Villa. 100.000 charros armados con rifles, pistolas y machetes se debían enfrentar al ejército alemán o japonés si estos llegaban a pisar territorio nacional. No obstante, al final el eje nunca pudo pisar México, y el ejército quedó en el olvido. En la actualidad unas pocas cosas de este momento sobreviven. Oye, eso no lo sabía, muy interesante. Primer tanque de Latinoamérica. En la Fox. He notado que a la gente del canal casi no le gusta lo histórico, chat. Y la verdad es que es una muy mala decisión. La neta es que los mejores puntos que yo he encontrado del canal han sido históricos, así de 1900 y algo. En pantalla estás viendo el primer tanque de fabricación nacional y fabricado en Latinoamérica. El tanque Salinas fue diseñado por el sobrino de Venustiano Carranza. No se sabe mucho sobre él, aparte de que su diseño se basa en el Mark I británico. Existen rumores de que pudo haber sido usado en la Guerra Cristera. Se desconoce el número de tanques fabricados, pero para los años 30 ya resultaba obsoleto, razón que llevó a su reemplazo. El tanque fue convertido en una caseta de vigilancia en la base aérea de Balbuena. Santa Fe Clan usando uniforme del ejército. En 2021, se anunció un video que sería una colaboración entre Santa Fe Clan, Beto Sierra y Calibre 50. Hay nada de malo, hasta que al subir fotos se vio que utilizaban uniformes oficiales del ejército mexicano. Como ya había dicho antes, a los militares les molesta que usen sus uniformes aquellas personas ajenas a las fuerzas armadas. Esto causó una molestia entre los militares. En YouTube usuarios como el Gafe 423 o el Sargento 43 alzaron la voz por esto. Claro que no faltaron los fans de alguno de los cantantes que fueron a tirarles hate a alguno de sus vídeos, e incluso Santa Fe llegó a bloquear al Sargento 43 en Instagram. Al final el video se subió, pero Santa Fe Clan pidió una disculpa pública por el uso de uniformes oficiales de la Sedena y no pasó a mayores. El Marino Loco. ¿Quién es el Gafe? Edith Morales Guevara, un marino mejor o algo conocido así. como Thor, el señor del martillo o el Marino Loco, era un elemento de la Secretaría de Marina que se ha convertido ¿Usar símbolos patrios es ilegal? No tengo la menor idea. Asumo que no. en una leyenda por sus métodos para hacer hablar a los sicarios. Su apodo de Thor es gracias al machacador de carne que llevaba con él. Este solía torturarlos y humillarlos, vistiéndolos de mujer y haciéndolos besarse. Mi tío y su También roomie. solía allanar las casas de jefes de plaza del cartel del Golfo. La más recordada fue cuando se metió a la casa del Chive, donde robó las cenizas de su padre, No además de vandalizar un más. Y no le da miedo que lo vayan a agarrar a la verga. O sea, imagínate llegar al punto de no, güey, voy a agarrar las cenizas de tu papá y las voy a tirar. cuadro de él. Por todas estas No acciones, mames. en Tamaulipas se le empezó a dar caza, y se llegó a ofrecer 5 millones de pesos por su cabeza. Se sabe que se dio de baja de la Marina de forma voluntaria, otros dicen que lo expulsaron por sus métodos no convencionales, pero sin duda este elemento ha pasado a la historia como una leyenda viviente. Guardia Nacional. La institución más reciente en ser creada, el 26 de marzo de 2019 nacía la Guardia Nacional. Esta reemplazo a la Policía Federal, siendo híbrida, ya que el entrenamiento de sus elementos sería por parte de la Sedena y la Semar.
Durante el proceso, recibió todos los equipos, armas, vehículos e instalaciones de la Policía Federal, conformándose de elementos de la Policía Militar, la Policía Naval y la Policía Federal, pero de esta última no todos los elementos pudieron ingresar a la nueva institución, debido principalmente al sobrepeso. Famosos en el ejército. Varios actores de la época de oro del cine mexicano fueron parte del ejército mexicano antes de dedicarse a la actuación. Como Cantinflas, quien con solo 16 años causó alta en el 27º Batallón de Infantería en Guadalajara. O Jorge Negrete, quien sirvió 9 años hasta 1934. O el Indio Fernández, quien además combatió en la Revolución Mexicana. En 2020 la Secretaría de la Defensa Nacional rescató los expedientes de estos 3 actores, cuando servían en las Fuerzas Armadas. Oye, qué interesante. Capturas del Chapo. Sí, me cené 2 hot De las 3 dogs. capturas del Chapo, 2 han sido gracias a la Secretaría de Marina. En 2014 y gracias a un operativo conjunto y tras una huida en vano, Joaquín Guzmán Loera fue capturado el 22 de febrero en Mazatlán, Sinaloa, donde posteriormente sería llevado al penal del Altiplano en el Estado de México, de donde se fugó en julio de 2015. El 8 de enero de 2016, nuevamente en Sinaloa, pero esta vez en la ciudad de Los Mochis, elementos de la Marina asaltaron una casa donde presuntamente se encontraba el capo, y se libró un fuerte enfrentamiento donde solo un marino resultó herido. El líder del cartel de Sinaloa huyó por el drenaje y después fue detenido sin ofrecer resistencia, donde más tarde sería llevado a la Ciudad de México. ¿Cómo se escapó? Protección a estudiantes. A lo largo del tiempo, hemos escuchado decir que los militares que llegaron a la Plaza de las Tres Culturas abrieron fuego contra los estudiantes, pero esto es falso. En realidad, los que abrieron fuego fueron los del Batallón Olimpia que se encontraban en los edificios aledaños. De hecho, según testimonios y sobrevivientes de aquel día, han declarado que los soldados protegieron a los estudiantes del fuego. Compra de los F-5. Estos viejos aviones que aún siguen en servicio en la Fuerza Aérea Mexicana desde el año 1982 tienen una historia bastante turbulenta de su compra. Originalmente se iban a comprar 24 cazas, pero los Estados Unidos se negaron a venderlos. Después México se fijó en el caza de combate Kafir, de origen israelí, e incluso ya se hablaba de empezar a ensamblarlos en México, pero el motor al ser de origen estadounidense se le debía pedir permiso, algo a lo que el vecino del norte se negó. Ya después en 1982, se accedió a vender 12 aviones F-5, de los cuales aproximadamente 3 o 4 aún están en servicio en la actualidad. ¿Para qué quisiera México Navidad uno de y esos Año Nuevo. aviones? Este dato más que oscuro es triste, no todos los militares pueden estar con sus familias en Navidad y Año Nuevo, algunos incluso se encuentran desplegados en otros estados, y para otros desafortunadamente no hay una próxima. Oh, qué triste. Servicio militar inútil. Como ya había dicho, el Servicio Militar Nacional nació debido a la entrada de México a la Segunda Guerra Mundial, y la necesidad de reforzar la defensa del país. Pero para este punto resulta inútil tener servicio militar, porque para empezar la cartilla militar ya ni siquiera se ocupa para casi ningún trámite. Después tenemos el hecho de que México es un país de paz, y este no ha estado en guerra desde la Segunda Guerra Mundial, sumado a que el servicio militar ahora es un servicio social, este resulta inútil en la actualidad por los puntos que ya dije. ¿Ustedes tienen el servicio militar, chat? FAM en la Guerra del Golfo. En 1991, Con la cartilla y militar con el puedes inicio de la sacar un Guerra del arma de Golfo, forma la legal. amistad entre Güey, para lo que la puedes usar. O sea, literalmente si se mete alguien a tu casa y te está robando, tú no le puedes disparar, güey. La única forma en que tú puedas utilizar un arma legalmente es que se metan a tu casa y te ataquen primero. presidente mexicano Carlos Salinas Hola, de Oliver. Gortari y su homólogo estadounidense George Bush había propiciado que México tuviera una participación En medicina les activa en el piden la conflicto. cartilla militar, Primero ¿es se analizó neta? enviar a algún cuerpo No de infantería, pero por un mames. posible alto costo de vidas, Confirmen, se optó por chat, ¿es enviar a neta? la Fuerza Aérea, concretamente al Escuadrón Nomás los 401, cansas y el ya. cual operaba los aviones F-5, los cuales podrían realizar misiones con otras aeronaves de la No, OTAN. pues sí, obviamente las mujeres no hacen servicio militar, güey, pero pues, o sea, esa no es mi pregunta.
Ni siquiera estoy para tener el servicio militar. Vivo en un rancho y acá hay mucho allanamiento de morada. ¿Eso qué tiene que ver? Que con un intensivo entrenamiento principalmente del idioma inglés, podrían combatir con eficacia en los desiertos de Kuwait e Irak. Sin embargo, pese a no haber una opción oficial, la opinión pública no veía con buenos ojos la participación de México en el conflicto, por lo que al final la FAN no fue a combatir. Ingreso a la OTAN. En 2021, el presidente estadounidense Joe Biden deseaba integrar a México en la OTAN, esto con el supuesto objetivo de reforzar la seguridad de la región, pero México rechazó la posibilidad de unirse debido a su política de paz. De haber ocurrido esto, México habría tenido que elevar el gasto militar al 2% de su PIB, habría permitido la instalación de bases militares estadounidenses en su territorio, participar en ejercicios con los otros miembros, además de sumarse a las sanciones contra Rusia y posiblemente habría accedido a entregarle armas a Ucrania. ¿Y qué hubiéramos ganado de Guardia hacer eso? Nacional acaba a estudiante. Esto es reciente, la mañana del 28 de abril del año en curso un elemento de la Guardia Nacional abrió fuego contra estudiantes de la Universidad de Guanajuato, uno falleció y una estudiante resultó herida, el elemento fue puesto a disposición de las autoridades, pero fue dejado libre poco después. Cabrón, ¿pero por qué les disparó? Primer combate aeronaval. Considerado como el primer combate aeronaval de la historia, la batalla de Topolobampo en el estado de Sinaloa transcurrió del 4 de marzo al 14 de abril de 1914. El ejército constitucionalista se enfrentó contra el ejército federal, los constitucionalistas contaban con un biplano, el cual atacó y dañó a la RM Tampico. Este combate, además de ser el primero en su tipo, sentó las bases para la creación de la Fuerza Aérea Mexicana. Teñir uniformes. Originalmente se les daban 3 uniformes al año a los soldados del ejército mexicano, pero debido a las políticas de austeridad de la Cuarta Transformación se dejarían de entregarles uniformes. La solución al problema fue teñir sus uniformes, para que recuperaran el color, eso o podían comprarlos. La sombra del caudillo. Protagonizada por Ignacio López Tarso, la cinta se iba a estrenar en 1960. El Uriel. La película aborda el asesinato del general Francisco Serrano, quien se habría opuesto a la reelección de Álvaro Obregón, transcurriendo el 3 de octubre de 1927. Oh, chat, ¿saben qué pelis son muy buenas que tratan de militares y pistoleros? Hay una que se llama Los Hermanos del Hierro, que esa está buena, pero no está tan buena como la otra. Y la otra la puse en el video del Feo, bueno, del canal con el Feo, de la Filmoteca Maldita. Es el de Vámonos con Pancho Villa, güey. La de Vámonos con Pancho Villa está muy buena, sobre todo el final. El motivo de su censura se debió a que en aquella época no se toleraba la más mínima crítica al ejército mexicano, algo que a la asociación militar conocida como la Legión de Honor no le gustaba. A esto se le sumaba La el Legión de secretario Honor de la Defensa Nacional, me hizo acordar a una vez que fui con mis amigos a una plaza. Y en plena plaza había como un pequeño, no era un edificio, era como un local. Y arriba estaba pintado así de el club de amigos. El club de amigos. Y nos empezamos a cagar de risa, mis amigos y yo o sea, no entiendo, o sea, alguien decidió comprar o rentar un local y pintarle encima el club de amigos. Pero no, o sea, no era ni un restaurante, ni una fonda, ni un de que te jugaban bingo, no. Era un lugar que siempre estaba cerrado y que tenían letras grandes, nada más, o sea, nada de que menú, no, todo azul y con letras grandes en negro, el club de amigos. Pues qué verga si eran el club de amigos, quién sabe. Consideraba que la cinta denigraba a la Revolución Mexicana, como Ser sabemos, amigos en a aquellos su tiempos muchos generales del ejército mexicano habían combatido en este movimiento armado. La petición llegó a manos del entonces secretario el de club de Gobernación amigos. Gustavo Díaz Ordaz. La película pasó 30 años censurada, siendo exhibida al público general hasta el año 1990. Escuadrón 201.
también conocidos como las Águilas Aztecas, fueron enviados a entrenar a Estados Unidos para después entrar en acción en Filipinas en 1945. El Escuadrón 201 ha sido la única vez que México envió militares a combatir a otro país. Este escuadrón operó en Filipinas y Formosa, y se sabe que además realizó un bombardeo en Taiwán, destruyendo convoyes, posiciones de artillería y demás. Se le atribuyen 30.000 bajas japonesas, así como la destrucción del puerto de Carenco con un bombardeo vertical. 30.000. El escuadrón regresó a México el 18 de noviembre de 1945, siendo recibidos con todos los honores, siendo también elogiados por el general Douglas MacArthur, quien comandó a los aliados en el Pacífico y después a las fuerzas de la ONU en la Guerra de Corea. El Escuadrón 201 aún existe, estando acuartelado en el Aeropuerto Internacional de Cozumel en Quintana Roo, en el Museo Militar de Aviación en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Sí, sabía que habíamos defendido a Filipinas en algún momento. Bombardeo a zapatistas. En 1994, el 6 de enero, la Fuerza Aérea Mexicana entró en acción contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Varios helicópteros así como aviones Pilatus PC-7 abrieron fuego contra estos. Las consecuencias fue que el gobierno suizo prohibió exportar a México más Pilatus, pues estos estaban destinados a ser aviones de entrenamiento y no de combate. 10 versus 100. A diferencia del ejército, la marina sí ha estado desde la independencia, pero en la guerra contra Estados Unidos poco pudo hacer. En esos momentos, México tan solo contaba con 10 barcos de guerra, mientras que los estadounidenses contaban con alrededor de 100, lo que les permitió desembarcar y bombardear ciudades sin encontrar resistencia alguna. Fuimos los Espartacos, güey. No cazas rusos. Los 300, fuimos como los 300 de Esparta. Contemplaba adquirir los aviones Sukhoi 27 de origen ruso para reforzar la seguridad marítima del país. El presupuesto ya se había hecho y solo faltaba decir que sí, pero repentinamente la compra se canceló sin motivo alguno. Fue hasta el año 2012 y a través de una filtración en Wikileaks que se supo el motivo. Los Estados Unidos habrían bloqueado la compra, pues consideraron que además de ser costosa, no elevaría la capacidad defensiva de México, además de dificultar la cooperación entre ambas naciones. De esa forma México se quedó sin cazas rusos en su flota naval. Declaración de guerra al eje. El 28 de mayo de 1942, en las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, el presidente Manuel Ávila Camacho daba un discurso, donde este le declaraba la guerra a Alemania, Italia y Japón, luego del ataque a embarcaciones mexicanas el 13 y 17 de mayo respectivamente. El video completo no está disponible al público, se cree que este se encuentra en los archivos de la Sedena en la Ciudad de México. Guerra de Corea. El 27 de junio de 1950, cuando Estados Unidos sin obtuvo gloria permiso para intervenir en Corea, se lanzó un llamado para que varios países enviaran tropas. Como todos sabemos, Colombia fue el único país de Latinoamérica que fue a combatir, pero originalmente esto no iba a ser así. Se esperaba que México, junto con Brasil y Argentina, enviaran tropas a combatir, pero estos se negaron porque consideraban que se trataba de un enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, algo que al final resultó ser cierto. Ya no hay respeto. En tiempos pasados, las Fuerzas Armadas eran símbolo de temor y respeto, todo el mundo perdía la cabeza o se asustaba cuando se anunciaba la llegada del ejército, pero hoy en día es todo lo contrario, se ha perdido el respeto a las Fuerzas Armadas. Prueba de ello es la gente que los corre de los poblados. Una verdadera lástima que esto haya pasado. Pues es que también ya, o sea, hay muchos casos donde los militares hacen mal uso de la fuerza, pues. Ya no sabes, güey, si es militar o narcotraficante, porque pues hasta los mismos narcos se disfrazan de militares. Sí me enteré, Finco. Sí me enteré, de hecho eso estaba hablando con los guionistas sobre el tema ese de los campos de exterminio que hay en Jalisco y Tamaulipas. Y quedamos en que vamos a esperar porque según va a salir una entrevista o algo así. Entonces no queremos sacar el video y que luego salga justamente algo relacionado a eso, que sea como importante. Pero lo más seguro es que si hay un video nada más para ese tema, Finco. Oficiales.
En más de una ocasión, sicarios de distintos carteles se les ha visto utilizando... Ponen, el pueblo está comprado por el narco. No, tienen que entender algo, chat. Eso de que vivimos en un narcoestado es una verdad a medias. El Estado usa el narcotráfico, no el narcotráfico al Estado. Tienen que entender, no me maten por favor, tienen que entender que la mayoría de traficantes son personas que vienen de zonas muy humildes. Algunas personas que son narcotraficantes no tienen estudios avanzados, no saben tanto de estrategia militar y demás cosas. Entonces, ¿ustedes creen que alguien como que, pues que no está tan versado y que no tiene un equipo como que tú digas, ah, güey, son militares que vivieron toda su vida preparados, a diferencia del gobierno, ¿podrían derrotar al gobierno? No. O sea, si México realmente se pusiera las pilas y quisiera derrocar al narcotráfico, lo haría. ¿Sabes? O sea, tienen mucho más recursos, tienen personas mucho más preparadas, tienen muchas más armas, tienen mucho más todo. Pero el motivo por el cual el gobierno no se deshace del narcotráfico es porque les sirve a los políticos para conseguir dinero. Es una muy buena fuente de ingresos. Pero realmente si el gobierno quisiera deshacerse de todos los capos, de todos los cárteles, lo harían. Lo que pasó con Calderón fue que simplemente fue un acuerdo de vamos a dejar a uno, yo hago directos con ese uno y todos los demás se van a la mierda. No le salió bien, o quién sabe, a lo mejor y sí, pero luego salieron otros cárteles. Pero pues ese era el plan, ¿no? De vamos a matar a todos los demás cárteles, dejamos a uno nomás que domine todo y nos arreglamos nomás con ese uno. Uniformes oficiales de las Fuerzas Armadas, muchas veces para hacerse pasar por estos, e incluso dicen que algunos traen los fusiles FX-05. En varias ocasiones estos han montado falsos retenes, o han llegado a cometer actos ilícitos haciendo uso de estos, quizá con el objetivo de desprestigiar a las Fuerzas Armadas. ¿Se podría deshacer todo eso en una semana? No lo sé. Muchos militares desertan del ejército para unirse a las filas de algún cártel, principalmente motivados por el dinero. Estos suelen estar en cédulas o entrenando a otros sicarios, algunos incluso son sicarios contratados para poder obtener información del modo de operar del ejército. Militares caídos. Esto es algo muy lamentable, desde el año No, Lalo, no he visto 2006 la han película caído muchos Somos. militares en cumplimiento del deber y el número sigue aumentando, claro que sus números son mucho menores que las cifras de los sicarios, pero la pérdida de cada uno de ellos es una pérdida para toda la humanidad. Bueno, me quedo callado porque dice que nos quedemos callados para quienes no estén escuchando nada. Para poder ser oficial en el ejército mexicano hay dos formas, ir al heroico colegio militar, o realizar el CIFOA. El curso intensivo de formación de oficiales de arma, consiste en que un sargento primero asista un año al heroico colegio militar, en este caso el 4º grado. Sin embargo, a los cadetes se les dice que no deben juntarse con la tropa, aquellos que se hicieron militares en un batallón y no en un colegio. Esto también ocurre al egresar, ya que estos tienden a hacer menos y menospreciar a aquellos que son de un batallón. Cabe resaltar que los militares respetan más a los tenientes CIFOA que a los de colegio, pues en este caso solo respetan al grado, pero no a la persona. FABE es un negocio. La fábrica de vestuario y equipo, o por sus siglas. ¿Tú crees que USA vaya a intervenir en México? Mira, cada sexenio, no sé si sea sexenio en Estados Unidos, pero bueno, cada nuevo presidente de Estados Unidos dice, no, de que México se la pasa pasando droga acá y ya vamos a cambiar y vamos a intervenir, pero son puras promesas vacías, güey.
son puras promesas vacías porque lo único que quiere Estados Unidos de México, como todos, es dinero. Y ustedes van a decir, no, es que Estados Unidos tiene mucha feria. No, 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 no. Estados Unidos se lucra del tema del tráfico de sustancias. Lo que él quiere es, a ver, dame, o sea, si van a andar pasando cosas, pues, den una buena tajada al Chile. Y pues México, es que el tema con México es que hay mucha corrupción. O sea, si hay un 50% en Estados Unidos, acá hay un 70, 80, pues. Entonces se pelean por el pastel, se pelean por la tajada y los narcos pues se quedan con las obras, la neta. O sea, tienen que entender que los narcos son simplemente una herramienta para los gobiernos. El verdadero juego del poder está en los gobiernos. Los narcos son simplemente, o sea, son simplemente como... Es que no quiero decir cosas que me vayan a poner en peligro. Tienen que entender que para el gobierno o para los gobiernos son como simplemente herramientas, son simplemente aldeanos. Entonces es como, pues así, güey. O sea, no voy a explicar tanto. Si quieren, lean un libro. Ay, bien pinche mamón, ¿no? Bien pretencioso. Pero, o sea, hay muchos libros que hablan sobre esto que les digo. Yo les recomiendo a Anabel Hernández. Y ella misma expone de, güey, pues la neta es que estos güeyes son pues, cabrones que son criminales y pues, se dedican a lo suyo, pero realmente quien maneja el juego no son ellos, los que manejan el juego son los de arriba. Las FABE es un complejo industrial que fabrica todo el equipo y Lean ropa algo, del ejército y iletrados. Fuerza Aérea Mexicana, botas, calzado, mochilas, chamarras, tocados, etc. Como dije antes, los militares deben comprar la mayoría de sus equipos, los cuales se encuentran a la venta afuera de batallones en varias tiendas no oficiales. Se ha teorizado que estas tiendas pueden pertenecer a militares de alto rango, pues esta sería la razón por la que los militares no reciben todo su equipo y lo deben comprar, ya que se trataría de un negocio, razón por la que tampoco se ha visto interés en mejorar este aspecto y ministrar todo el equipo a los soldados. Captura del general Cienfuegos. Salvador Cienfuegos Cepeda ostentó el puesto de A este güey le decían el General X. secretario de la Defensa Nacional desde el 2012 hasta el 2018, pero en 2020 fue detenido en la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos. Acabo de subir un video de... Bueno, sí, York lo subí, pero no lo publiqué. Acabo de subir un video al canal hablando de este güey. para ser juzgado por narcotráfico y nexos con el mismo, y después sería juzgado en México, pero al final fue dejado en libertad por falta de pruebas. Además de ser el militar mexicano con mayor rango en ser detenido, la detención del general Cienfuegos demostró la corrupción en los altos mandos militares mexicanos así como su relación y cooperación con el crimen organizado, que evita que este pueda ser acabado. Culiacanazo. El Culiacanazo, también conocido como el Jueves Negro, ocurrió tras la detención del hijo del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán. Además del bloqueo de vialidades, ¿Qué hacen enfrentamientos estos contra... vatos? No mames. Güey, yo veo esto a chingar a su madre y me encierro, güey. Nada de que grabar, nada de que meter las sillas, güey, no. O sea, que no se dan cuenta, güey, que andan pasando unos cabrones en una camioneta. Yo soy bien miedoso, güey. Yo veo esto y me meto a la chingada que voy a andar metiendo cosas o grabando, La ¿no? Me policía meto a y mi el casa. ejército, así como un ataque a una zona militar, los sicarios liberaron a varios presos de un penal. El presidente y su gabinete tomaron la decisión de liberar a Ovidio, pues consideraba que se perderían innumerables vidas. Por supuesto que al final este asumió la culpa del fracaso de esta operación. Aumento del gasto militar. El gasto militar en México ha aumentado un 120% desde el año 2006, si bien se ve como algo significativo, la mayoría de este dinero va para la lucha contra el crimen organizado o suele ser desviado debido a los niveles de corrupción en México. Fuerzas Armadas incapaces de defender a la nación. Un supuesto documento elaborado por la Sedena y la Semar determinó que las Fuerzas Armadas mexicanas no pueden defender a México de una invasión de otro país.
Desde el uso de armas obsoletas como los aviones F-5, la carencia de armas como submarinos o helicópteros de combate, la corrupción así como la extrema dependencia de armas extranjeras y la carencia de una industria militar desarrollada ha hecho que las Fuerzas Armadas tan solo sirvan para sofocar movimientos armados y contener al crimen organizado, pero no defender a México de una intervención militar extranjera, Sí, tienes principalmente razón. de Estados Unidos, quien en dicho documento ha sido calificado como la mayor amenaza de México. Tiene mucha razón. Los Zetas. Los Zetas, los que en su momento llegaron a ser el cártel más poderoso y temido de México, fueron fundados por militares desertores. Los que alguna vez fueron militares, llegaron a capacitarse en la llamada Escuela de las Américas, que de combatir movimientos comunistas pasaron a combatir al narcotráfico. En 1997, y tras 5 años de ser soldado, Arturo Guzmán decena deserta del ejército mexicano, llevándose a otros militares incluyendo a fuerzas especiales como gafes y miembros de la brigada de fusileros paracaidistas. En su momento los Zetas tuvieron un poder tan grande que llegaron a ser considerados como una amenaza global por el gobierno estadounidense. Se sabe que anteriormente sí. en sus Pone Cherry. Yo cuando viajé a Mazatlán a 30 minutos de llegar al mero punto, hubo un cabrón con un arma grande que se subió al transporte donde iba. Me dio una pinche ansiedad. Me pasó exactamente lo mismo. No en esa zona, pero sí me llegó a pasar de que iba en el camión, así un viaje largo. Eh, así de que pararon el camión, se subió un militar, empezó a mirar a todos y se bajó. Y sí, por si tenían la duda, no tenía tenis. Sí me filas solo fijé. aceptaban a exmilitares. Hoy en día y gracias a los diversos golpes a la organización, los Zetas no son ni la sombra de lo que fueron alguna vez. Movimiento del 68. Conocido como uno de los episodios oscuros del ejército mexicano, y recordado con la frase 2 de octubre no se olvida, el movimiento fue reprimido por el gobierno del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, pues las Olimpiadas se iban a celebrar en México. Durante varios meses el ejército capturó a estudiantes usando la fuerza, tomó instalaciones como Ciudad Universitaria o el Instituto Politécnico Nacional, episodios de uso de armas de guerra, como ejemplo tenemos el bazucazo, en el cual un soldado disparó una bazuca contra la puerta de una prepa para poder ingresar. Como ya había dicho, ¡Qué los militares pendejo! protegieron a los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, pero posterior a esto, además de recoger los cuerpos de los caídos, los que fueron tomados prisioneros fueron llevados a la prisión del campo militar número 1, algunos sí lograron salir y otros, incluso se fueron a otros países. Venta de equipo original. La venta de equipo de las Fuerzas Armadas como uniformes no es exclusiva del ejército, pues civiles pueden comprarlas también. En Mercado Libre, en Facebook, en mercados afuera de batallones o en medio de las ciudades y otros lados un civil puede hacerse con equipo original de las Fuerzas Armadas. Claro que esto trae problemas con la ley. Pelotón de la Muerte. El llamado Pelotón de la Muerte, mismo que ya se encuentra disuelto, fue un grupo secreto de militares que operaban en Chihuahua en el año 2008, actuando bajo la sombra en el llamado Operativo Conjunto Chihuahua, que en aquellos años habría sido la zona más peligrosa del mundo. Su misión iba de exterminar narcotraficantes. El pelotón habría usado la estrategia de terror conocida como limpieza social, Los entre Suicide denuncias Squad anónimas, mexicanos torturas ponen y un güey. desapariciones de sospechosos, así como el robo de dinero, armas y drogas a los criminales. Durante varios años este pelotón fue solo una leyenda urbana, hasta que su existencia fue confirmada por el mayor Alejandro Rodas Corbón, quien se encuentra preso en la prisión militar número 9 en Mazatlán, Sinaloa. El militar preso reveló que además, el pelotón se creó bajo las órdenes del expresidente Felipe Calderón, como parte de las estrategias de la guerra contra el narco. Batallón Olimpia. Para quienes no lo sepan, el Batallón Olimpia fue un grupo paramilitar encargado del sabotaje del movimiento del 68, teniendo una participación en la tarde del 2 de octubre de 1968 y en el Jueves Corpus de 1971. El batallón se integraba de alrededor de 2000 elementos, todos provenientes de las distintas zonas militares de México, acusado de ser el responsable de torturas y desapariciones, así como de disparar a los militares la tarde del 2 de octubre de 1968. Formado para proteger las Olimpiadas, el grupo fue disuelto en 1976.
Disfruten lo votado, ¿no? Los 43 de Ayotzinapa. Siendo la desaparición forzada más reciente de México, esto ocurrió entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en el estado de Guerrero. Policías municipales de Iguala, la Policía Estatal de Guerrero así como elementos del 27º Batallón de Infantería, persiguieron a los estudiantes llevándolos a su posterior desaparición. En momentos más recientes, y 6 años después, una grabación secreta reveló la manipulación de pruebas por parte de al menos 12 elementos de la Marina, lo que implicó al actual secretario de Marina, que en aquellos años era el comandante de la 8ª Región Naval que abarca los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. CNDH no deja actuar a las Fuerzas Armadas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha limitado a las Fuerzas Armadas para usar la fuerza, lo que ha hecho que los militares ¿En se serio, vean en nombre desventaja funable? contra los criminales, además de no poder defenderse si la población los agrede, quizá siendo esta institución una de las piedras en el zapato del ejército para poder acabar con el crimen organizado. Gracias por llegar hasta aquí, espero que esta serie... Ya han pasado 6 Qué meses. bueno, güey, qué bueno. Cómo me encanta tener todas las partes ya, ya en una sola. Gracias. Ay, ¿cómo se llama este canal? Te amo tanto, México Armado. No, no, como el perrito, güey, así de te quiero mucho, México Armado. Desde que finalicé mi iceberg del ejército mexicano y no tenía planeado hacer una nueva parte. Sin Hecho en embargo, KineMaster, distintos güey, así acontecimientos recientes, artesanal. nuevos datos históricos recién descubiertos gracias al olvido o lo poco comentados que han sido, así como varios secretos. Canales así mainstreams haciendo icebergs con pinches puntos así todos conocidos y piteros. Así, y sale el güey de Bob Esponja con las hamburguesas de ajajajaja, ajajajaja. Y luego sale el otro lado, esta cosa, el México Armado, así, el Bob Esponja con la cangreburger, así, hecha con amor. Salidos a la luz me han hecho realizar esta parte. Me extra. tomó 6 En meses, este pero nuevo aquí está mi video video, extenderemos la chicos. serie del La iceberg siguiente del ejército parte. mexicano, la cual te dejaré en la descripción para que veas las partes anteriores por si es la primera vez que ves este video. Recuerda suscribirte, dejar tu like y tu comentario. Yo estoy si mi suscrito a contenido este te gusta canal y si desde mi deseas cuenta más del principal, mismo, O sea, también ahorita te no pido estoy que visites logueado, los pero yo demás estoy vídeos de mi suscrito. canal, pues poco a poco rompemos el algoritmo de Suscríbanse, YouTube. suscríbanse Ya sin nada al más que decir, al México comencemos. Armado. Al México amado, ¿no? Ah, ¿qué dijeron? ¡Que viva el rock and roll! Bienvenidos a la casa del terror. Hey, Nanachi, ¿sigues ahí? Ya puso la canción perturbadora, chat. Campaña antisubmarina. En diciembre de 1941, poco después del ataque a Pearl Harbor, el gobierno mexicano temía de una posible invasión japonesa a las costas de Baja California, llevando a la movilización del primer regimiento aéreo a la ciudad de Ensenada para vigilar el Pacífico mexicano. En 1942, y tras la declaración de guerra de México al eje, comenzó una campaña antisubmarina en todo el Golfo de México, en las cuales aviones AT-6 obtenidos a través de la ley de préstamo y arriendo llegaron a atacar submarinos alemanes. En la descripción te dejo un video donde hablo más a detalle de este desconocido episodio de la Fuerza Aérea Mexicana. Ejército Mexicano en Col. En el videojuego Call of Duty Modern Warfare, tuvo la novedad de contar con varias campañas en México, casi todas en Ciudad Juárez, en las cuales además de enfrentarnos a una organización ficticia, también hace aparición el ejército mexicano, y supuestamente podríamos enfrentarnos contra este. Cabe recalcar que este videojuego ha sido juzgado por medios mexicanos, por retratar al país como un lugar violento, aunque no es más que una recreación de la realidad. 15 versus 60.
En julio de 2022, en el municipio de Altar en el estado de Sonora, 15 elementos del ejército mexicano detuvieron al Duranguillo, líder del brazo armado del cartel de Sinaloa en esa zona. Poco después de la detención frente a un Oxxo, 60 sicarios bajaron y trataron de sobornar con 10 millones de pesos a los ¡Hala! militares, pero la negativa de estos derivó en un enfrentamiento. Con una desventaja de 4-1, los soldados lograron replegar a los sicarios y alzarse victoriosos, aunque desafortunadamente un militar falleció. Estas acciones llegaron a ¡Qué oídos de la genios! secretaria de la Defensa Nacional, quien propuso condecorar a los militares por su valeroso acto. Suena hasta ficticio, ¿no? Así de les ofrecen 10 millones de dólares, les dicen no y luego se enfrentan a 60, güey. Hackeo a la Sedena. A finales de septiembre de este año, un grupo de ciberactivistas llamada Guacamaya Leaks hackeó los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional, filtrando más de 6 terabytes de información confidencial de 2016 al año actual. Otras fuentes aseguran que la información data del año 2010. Güey, hasta suena inventada la palabra terabytes, ¿no? Se suena así como ponchibillones. 1,000 millones de terabytes, de gigabytes, de megabytes, de microbytes, de kilobytes. 10. Este acontecimiento representa la mayor filtración de información del gobierno mexicano, además de representar la vulnerabilidad de México en cuanto a seguridad cibernética. Cabe recalcar que el grupo Guacamaya también había filtrado documentos de los ejércitos de Chile, Colombia, Perú y otros países de Latinoamérica. Mudanza del heroico colegio militar. El heroico colegio militar anteriormente se encontraba en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, específicamente en la avenida México-Tacuba, pero fue en el año 1976 donde se mudó a sus instalaciones actuales en Tlalpan. El lugar donde antes fueron sus instalaciones hoy alberga otras oficinas de la Secretaría de la Defensa Nacional. Cascos azules. En septiembre de 2014, el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, informó que México volvería a participar en las misiones de paz de la ONU, misiones en las que México no participa desde el conflicto de Cachemira en 1947. De esta manera, soldados mexicanos serían parte de los cascos azules. Recientemente, en julio de 2022, se formó la primera compañía de cascos azules mexicanos, formada por un total de 220 elementos del ejército mexicano, 15 de la Secretaría de Marina y 5 de la Guardia Nacional. Regalos caros. Desde lentes y corbatas de hasta 24,000 pesos, hasta botellas de tequila, mezcal y vino, estos son algunos de los regalos que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, ha regalado a políticos y otros militares por algún evento importante como un cumpleaños o un encuentro. Asimismo, él ha llegado a recibir piernas de jamón serrano, bolígrafos y estatuas de bronce. Toda esta información fue filtrada por Guacamaya Leaks, aunque no se pudo obtener si todo esto salía Tengo que del checar eso presupuesto de de la Sedena, Guacamaya que era Leaks. adquirido con dinero propio No, de no los conocía políticos y eso. militares. Regreso del Escuadrón 201 en Chiapas. Tras el comienzo del levantamiento zapatista en enero de 1994, el ejército mexicano comenzó a combatir a los rebeldes. Al mismo tiempo que la Fuerza Aérea Mexicana entraba en acción por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, pero entre sus escuadrones se encontraba también el Escuadrón 201, el cual ya se encontraba acuartelado en Cozumel, participando en acciones de ametrallamiento y bombardeo a posiciones rebeldes, siendo este el segundo conflicto en el que participa, lógicamente con nuevos pilotos y no los mismos de la Segunda Guerra Mundial. Aerolínea propia. En los documentos filtrados de la Sedena, se reveló que el ejército planea la creación de una aerolínea de aviación propia, con el objetivo de lograr lo que alguna vez hizo la extinta Aerolínea Mexicana de Aviación. Posteriormente, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó esta noticia, anunciando que la firma estatal creada por la Sedena manejaría 6 aeropuertos, el Tren Maya y una flotilla de 10 aeronaves. Entre estos aeropuertos está el Felipe Ángeles en el Estado de México, donde alguna vez fue la base aérea de Santa Lucía. Países bombardeados por la FAM.
En toda su historia, la Fuerza Aérea Mexicana ha bombardeado solo 3 países, Filipinas y Taiwán, entonces llamado Formosa, con el Escuadrón 201 en la Segunda Guerra Mundial, y el propio México durante el levantamiento zapatista de enero de 1994. Ni sabía que habíamos bombardeado, güey. Operación Gaviota. La Operación Gaviota es una supuesta operación de la Fuerza Aérea Mexicana contra la Fuerza Aérea Guatemalteca en el conflicto con ese país en 1958. mames. La operación consistía en atacar y destruir el aeropuerto de La Aurora, el cual sería una importante base de operaciones para atacar el sur del país por parte de los P-51 guatemaltecos, de los cuales existen. Ey, este punto también lo puse en mi iceberg, el tema de la guerra con Guatemala. Que no, o sea, estuvimos muy cerca de comenzar una guerra con Guatemala que obviamente íbamos a ganar. Pero que pues igual se iba a armar un pedote, ¿no? 30, superando por mucho a la FAM. Para esta operación la Fuerza Aérea Mexicana apenas logró rescatar 3 P-47 del Escuadrón 201, los cuales ya estaban como monumentos en varias bases y colegios militares, además de T-28 Troyan y Texana T-6, pero justo antes de llegar al aeropuerto la misión fue abortada, argumentando que fue por presión estadounidense. Por más real que suene, esta operación es una simple leyenda de la Fuerza Aérea Mexicana, debido a que esta no poseía la fuerza suficiente para realizar un ataque, pues la FAM ya se encontraba en decadencia debido al abandono, aunque después de este episodio la FAM se renovó. Servicio militar para mujeres. Para que existiera igualdad de género en las Fuerzas Armadas, la Secretaría de la Defensa Nacional propuso hacer obligatorio el servicio militar nacional para las mujeres, las cuales están exentas de hacerlo, una medida que generó controversia al ser revelada en las filtraciones de Guacamaya Leaks. Operación Rastrillo. Poco después Operación Rastrillo. A la ver. desaparición de los 43 normalistas, la Secretaría de la Defensa Nacional se planteó realizar una Guatemala es operación la clave. rastrillo, a fin de eliminar a autoridades coludidas con el narco, entre ellos presidentes municipales. La operación se planteó debido a la inestabilidad creada por los grupos delictivos en todo el estado de Guerrero desde 2014, pero dicha operación no fue puesta en marcha y se mantuvo como confidencial hasta su filtración. Vandalizan campo militar número 1. En las marchas por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, manifestantes vandalizaron el campo militar número 1 en la Ciudad de México, autoridades municipales tuvieron que resguardar el lugar, un hecho lamentable. Honestamente, yo sí antes era de los que se quejaba de que destruyeran cosas en general las personas que protestaban, pero actualmente pienso que si destruyen algo, que no sea gente pues, normal, ¿no? No negocios, a gente independiente ni nada así, sino, güey, si quieren romper algo, que rompan cosas de gobierno, tipo las feministas con el palacio, de que, ay, no, pusieron paredes para que no pinten el palacio. Por mí que pinten el palacio y pinten lo que quieran, que sea estatuas, todo eso, píntenlo. Pero negocios, así una panadería, güey, que no le hace nada a nadie, pues no, güey. Porque al final de cuentas entiendo que mediante esos actos, pues lo que estás buscando es que el gobierno te haga caso, güey. O sea, que entienda. Y la neta es que los grandes cambios, pues no suceden sin un cambio violento. Espionaje e intervención. También llamado caso Pegasus debido al software del mismo nombre utilizado, este software de origen israelí adquirido por la Sedena en 2019 ha protagonizado un caso un tanto polémico. Este fue utilizado para espiar a 3 periodistas y defensores de derechos humanos, recientemente, y tras su filtración estos últimos han realizado una denuncia, debido a que estas prácticas son ilegales según la Constitución mexicana. Sí, pone Gato Gris. De todos modos, los impuestos jamás se ven reflejados en beneficios públicos. Sí, sí, y aparte está ese argumento que pusieron algunos de, no mames, pero es que eso lo va a limpiar una mujer. Y es como, a ver, sí, pero pues a esa mujer le están pagando. O sea, no es como que
por culpa de esas mujeres que pintaron parte del palacio, pon tú, una mujer va a tener que pintar gratis y se va a enfermar y se va a morir, ¿no? Es como, pues, le están pagando a una mujer por algo que hicieron otras mujeres, pero pues tampoco es como que le afecte negativamente, ¿no? O sea, creo que el tema de que Lista de estamos, peligros para el AIFA. de que de forma generalizada En las estamos en filtraciones de desacuerdo Guacamaya. con el tema de que las feministas o cualquier clase de activismo joda a gente que no es nada relacionado al gobierno. Creo que es generalizado que eso no está bien. También estoy de acuerdo en que muchas veces mete el mismo gobierno a gente para que haga mierda y pues responsabilizar al colectivo. Pero la neta es que también siento que hay muchas ocasiones donde hay gente loquita, que no es que el gobierno haya metido, sino que simplemente es gente pendeja que hace pendejadas y hace ver mal a estos colectivos. En el caso del colectivo feminista, sí hay muchas mujeres que pues, hacen pendejadas y dejan en mal al movimiento feminista, cuando realmente, pon tú que si de 100 feministas que van a la marcha, una está loca y hace un desmadre, pues pero el problema es que son muchas personas y hay mucha gente loquita, y pues la gente loquita se agrupa y se ponen a ser radicales y llegan personas y le preguntan a la gente loquita que si por qué hizo eso y la gente loquita se excusa, tipo, ah, sí, le estamos pegando a ese güey y lo estamos grafiteando, pero es porque el tipo se portó brusco con una tipa. Y para esa loquita puede ser brusco el que el tipo simplemente dijera a un lado, ¿no? O sea, ¿sabes? O sea, es como un ambiente, así como un concierto, pon tú, donde se facilita mucho el tema de te dicen algo y pues tú te lo crees y no haces nada porque pues te están diciendo que lo que están haciendo es lo correcto. Maya Leaks, se reveló una lista de peligros para el funcionamiento del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, entre los que encontramos a grupos delictivos de México, pero también internacionales como el Estado Islámico, pero también movimientos y grupos sociales de los cuales hablaré más adelante. Venta de armas a cárteles. Desde granadas a 26,000 pesos, uniformes, armas y equipo táctico, este millonario negocio lo poseía un militar cerca del 8º Regimiento Mecanizado en el municipio de Almoloya en el Estado de México, donde este vendía armas a grupos delictivos que operan en el Estado de México. Asimismo, en Michoacán se reportó un caso similar. Esta información data de junio de 2019 y se hizo pública hasta su reciente filtración. Militarización. Se habla de una militarización de México debido a la cantidad de tareas que le dan a los militares, desde labores de seguridad pública, vigilar y controlar aduanas, el reciente caso de la administración de aeropuertos y el Tren Maya en caso de concluirse. Asimismo, el traslado del control de la Guardia Nacional a la Sedena, debido a que esta sería una policía civil con entrenamiento militar. Muchos expertos afirman que el ejército mexicano no necesita hacer un golpe de estado debido al enorme control que tiene en el país. Sedena versus feministas. En la lista de peligros para el funcionamiento del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, no solo encontramos grupos terroristas y del narcotráfico, sino a movimientos sociales como colectivos feministas, policías federales no aceptados en la Guardia Nacional, grupos de búsqueda de desaparecidos, así como padres de niños con cáncer. La indignación de mucha gente se debe a que, por ejemplo, varios colectivos feministas fueron puestos al mismo nivel de peligrosidad que el cártel Jalisco Nueva Generación o la familia michoacana. Incapacidad para operar con Estados Unidos. En los documentos filtrados, se reveló que el ejército mexicano no posee la capacidad de realizar ejercicios conjuntos con el ejército de los Estados Unidos. En su mayoría estos ejercicios se realizan a fin de aprender cosas un ejército del otro. Plan Antiterrorista 2026.
Debido a que la Copa Mundial de Fútbol de 2026 se jugará en México, la Secretaría de la Defensa Nacional ha empezado a entrenar a militares para un plan antiterrorista para esa fecha. El objetivo es repeler cualquier posible ataque de este tipo en los lugares donde se jugará la Copa. Actualmente se realizan entrenamientos en el metro de la Ciudad de México para esta fecha. En el metro de la Ciudad de México. Chicos, hemos llegado a la parte final. Uy, me siento raro. Es como cuando vas a terminar de ver el final de una serie, güey. Mandos militares coludidos. Cuando Vicente Fox entregó la presidencia a Felipe Calderón, le dijo que una de las consecuencias de sacar a los militares a las calles sería la exposición a la corrupción similar a la de las policías o instituciones de seguridad pública. Sin embargo, al referirse a esto no se refería únicamente a la tropa, sino a los generales y mandos, como el caso del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, quien fue detenido en la ciudad de Los Ángeles por nexos con el narcotráfico. Pero antes del sexenio de Calderón, el crimen organizado ya compraba a los generales del ejército mexicano, como fue el caso del general Jesús Gutiérrez Rebollo, nombrado zar antidrogas por el gobierno de Ernesto Zedillo a finales de 1996, y detenido por nexos con el Señor de los Cielos tan solo 3 meses después de su nombramiento. Ejecuciones extrajudiciales. La guerra contra el narcotráfico ha llevado a que el ejército repela las agresiones y emboscadas que sufren, en la mayoría de las situaciones con los sicarios rindiéndose, pero muchas veces después de la rendición, los militares suelen acabar con estos, lo cual suele hacer enojar a los derechos humanos, y provocando que los militares sean metidos presos a las cárceles militares del país. Los estados más pobres son los que más militares aportan. La pobreza en México ha llevado a que cientos de personas opten por unirse a las Fuerzas Armadas en busca de una mejor calidad de vida así como las prestaciones que ofrecen. Pero un hecho desconocido es que los estados más pobres de México como Chiapas o Oaxaca son los que dan más elementos para las Fuerzas Armadas, incluso muchas palabras de Oaxaca han pasado a formar parte del léxico militar. Espías del narcotráfico. El crimen organizado en su intento por luchar contra las Fuerzas Armadas han recurrido a la táctica del espionaje, enviando a varios de sus miembros a unirse a las filas del ejército para poder espiar sus movimientos y operaciones. El objetivo no solo es el de espiar a las Fuerzas Armadas, en ocasiones desertan para poder entrenar a otros sicarios. ¡Hola! Militares venden uniformes y equipos. Anteriormente mencioné cómo se venden los uniformes de las Fuerzas Armadas en redes sociales, mercados o incluso afuera de cuarteles y batallones, pero un hecho alarmante es que elementos del Ejército o Marina también venden uniformes. Tanto la Secretaría de la Sí, Defensa Lalo, creo que si Nacional les como la pagaran más a los Secretaría de Marina militares, han reportado la pérdida trabajarían de mejor. uniformes y equipo táctico. Asimismo se han detenido a militares que fueron sorprendidos vendiendo uniformes al crimen organizado. Rivalidad Semar-Sedena. No es ninguna sorpresa la rivalidad entre los elementos del Ejército y la Marina Armada de México, desde quién es el mejor, quién tiene mejor uniforme, mejor entrenamiento, etc. Pero esta rivalidad ha ido escalando grado por grado, llegando hasta lo que parece ser los propios secretarios de Defensa y Marina respectivamente, lo cual puede llevar a problemas entre ambas instituciones e impedirían su cooperación en los operativos de seguridad. Armas de la Segunda Guerra Mundial en uso. Anteriormente hice un video sobre las armas de la Segunda Guerra Mundial que utiliza el crimen organizado, pero el ejército mexicano también posee armas de este período en sus arsenales.
desde la ya mítica Browning M2, la cual es la más común en México y otros ejércitos del mundo, hasta fusiles BAR, los cuales originalmente poseen un cargador con capacidad de 20 cartuchos, pero en la imagen en pantalla vemos que le han adaptado una cinta para no verse limitado por el cargador original. Asimismo, vehículos blindados que fueron adquiridos por el ejército en esta época todavía están en uso, como los M8 Greyhound. La Secretaría de Marina en 2015 dio de baja un destructor que originalmente había sido construido durante la Segunda Guerra Mundial, y tan solo se le dio de baja por los elevados costos de mantenimiento que implicaba mantenerlo a flote. Mira, lo que yo entiendo de todo esto es que, o sea, han habido puntos donde México ha visto pinches aviones en museos y dicen, ni pedo, sáquenlos de los museos y a usarlos en una guerra. O sea, neta, no. Y entiendo, ¿no? A los otros países de, güey, pues no quiero que México tenga más poder. Pero está cagado el punto de, güey, literalmente los aviones de guerra que tenemos están en un museo de tan viejos que están. Masacre de Guanajuato. El 2 de enero de 1946, en la ciudad de León en el estado de Guanajuato, tuvo lugar una protesta por un fraude electoral en las elecciones municipales, la cual fue reprimida por el ejército mexicano, quien haciendo uso de fusiles y ametralladoras, abrió fuego contra los manifestantes que se encontraban frente al Palacio Municipal de León. Las cifras van de 26 a 43 muertos y de 37 a 400 heridos. Halconazo. También llamada la masacre de Corpus Christi y transcurrida el 10 de junio de 1971 en la Ciudad de México, en contra de una manifestación que apoyaba a estudiantes de Monterrey y que era opositora al gobierno de Luis Echeverría Álvarez, la cual se dirigía rumbo al Instituto Politécnico Nacional. La violenta represión fue cometida por el grupo paramilitar conocido como los Halcones, que entre sus integrantes se encontraban miembros del ejército mexicano y del Estado Mayor Presidencial, cometiendo asesinato, torturas, detenciones extrajudiciales y otros crímenes. Las víctimas fueron alrededor de 200 muertos, en su mayoría de entre 14 y 22 años. Vuelos de la muerte. Los vuelos de la muerte fueron una técnica de exterminio que venía escrita en los manuales de la conocida Escuela de las Américas, para ser usada contra comunistas y opositores políticos. Esta técnica fue utilizada por el Ejército y Fuerza Aérea Mexicana en las décadas de los 70 y 80, justo cuando empezaron a surgir movimientos opositores al gobierno en turno y guerrillas en la Sierra de Guerrero. Las víctimas usualmente eran Eres halcón, a ver, vuela. políticos de varios estados del centro del país como Guerrero, Hidalgo, Michoacán o el Estado de México, los cuales eran llevados a un centro de tortura clandestino ubicado dentro de la base aérea militar número 7 de Pie de la Cuesta en Acapulco. Una vez ahí, recibían un disparo en la nuca con una pistola calibre .380 con silenciador, donde posteriormente los cuerpos eran metidos en sacos con piedras para ser subidos a un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, el cual volaría mar adentro para arrojar el cuerpo, realizándose alrededor de 3 vuelos de 10 de la noche a 6 de la mañana. Las víctimas de estos vuelos se estiman en alrededor de 1.500 personas. En tiempos recientes la Secretaría de la Defensa Nacional se ha negado a entregar los informes en torno a estos acontecimientos. No hay necesidad de un golpe de Estado. En la actualidad las Fuerzas Armadas mexicanas han obtenido un enorme poder no solo en materia de seguridad gracias a su participación en labores de seguridad pública, sino al tomar control de trenes, aeropuertos y aduanas, lo que provoca que las Fuerzas Armadas no necesiten realizar un golpe de Estado para tomar el control del país si lo desean. Los Zetas fueron fundados por gafes. Los Zetas, grupo formado por ex militares y que alguna vez asolaron a México, llegando a ser una amenaza de nivel global, fueron fundados por un gafe.
Arturo Guzmán de Cena, alias el Z1, destacado gafe entrenado en Estados Unidos e Israel, desertó del ejército mexicano, luego de recibir sobornos del narcotráfico por un tiempo, para trabajar con el cartel del Golfo y formar su brazo armado, al que denominó los Zetas, llevándose con él a otros soldados del ejército y algunos equipos y armas que se encontraban en su batallón. El Z1 fue abatido en 2002, irónicamente por militares. Suicidios de militares. Desde el año 2007, un promedio de 16 militares al año se quitan la vida, esto por la cantidad de cosas que viven en torno a la lucha contra el narcotráfico, lo que provoca trastornos como el síndrome de estrés postraumático, siendo los sexenios de Calderón y AMLO donde más militares se han quitado la vida. Regálame un gran like si el video te ha gustado, comenta. Muy buen video, ¿eh?